El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados, y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. El día de hoy que meditaba un poco y leí estas lecturas que nos presenta la liturgia de la palabra de este domingo, séptimo del tiempo ordinario, no dejaba de pensar en una realidad que nos acompaña, creo que a todos. Actualmente nos ha acompañado por mucho tiempo y seguro será una realidad que viviremos también más adelante. Y es que pues en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a tener enemigos entendidos, aquellas personas que de alguna manera nos han afectado negativamente, claro, y ha despertado en nosotros una serie de sentimientos que no son del todo como los de Cristo, son contrarios a los de Cristo, son sentimientos malos. Esa es una realidad que está presente en nuestra vida, que nosotros tenemos este tipo de personas y muchas veces sin buscarlo. En nuestra propia familia nosotros nos podemos encontrar con personas así, simplemente por el hecho de ser como nosotros somos, sin hacer nada, ya nos echamos un enemigo, como solemos decir, por decir alguna cosa o por vivir de alguna manera, ya nos empiezan a criticar, empiezan a hablar de nosotros, empiezan a inventar cosas. En el trabajo, por ejemplo, también sucede. Si tú haces muy bien tu trabajo, a veces hay personas que con mucha envidia pues empiezan a atacarte. Tú ni siquiera te das cuenta. Y solo porque estás haciendo bien tu trabajo. O a lo mejor eres para él un obstáculo hacia donde él quiere llegar y empieza a atacarte, ¿no? Empieza a tratar de hacerte quedar mal. ¿Por qué? Pues porque haces bien tu trabajo. O tal vez lo haces muy mal y por eso también no le agradas. El caso es que está allí. Aquí en la iglesia también suceden esas cosas, que a veces nosotros venimos aquí a encontrarnos con el Señor y nos encontramos con otras cosas, problemas. Yo siempre digo, y cada vez que tengo la oportunidad lo menciono, que aquí venimos a encontrarnos con Dios, aquí venimos a buscar paz. Más adelante diremos, la paz del Señor esté con vosotros, que el Señor habite en ustedes. Y eso se lleven a su casa, no problemas. El problema es que muchas veces venimos y parece que no nos bastan los que ya tenemos en casa, en el trabajo y lo demás, y venimos a buscar más aquí. Y no se trata de eso. Aquí venimos a encontrarnos con el Señor. Esa es una realidad que vivimos, y muchas veces no la buscamos. Está ahí, porque yo creo que nadie sale de su casa y dice, voy a ir a buscarme enemigos. Nadie hace eso. Y si lo hace, pues que se revise bien, porque eso no está bien. Y los tenemos. Estos son unos ejemplos muy sencillos, pero hay situaciones todavía más fuertes. Personas que han perdido a un ser querido y saben quién fue la persona causa y motivo de esa muerte. Son cosas muy fuertes. Y ante todas estas situaciones de los enemigos o de estas personas que nos podamos encontrar, la propuesta de Jesús en el Evangelio el día de hoy está basada en el amor. Es decir, cuando ustedes se encuentren con esta situación,
¿Qué es lo que nos pide Jesús? Amar, que fue lo que escuchamos en la antífona. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, cuando a nosotros nos encontremos con esos enemigos, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que los odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pida, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Y luego dice aquí la regla de oro. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Esta frase es muy conocida, pero fíjense que el Señor lo dice en sentido positivo. Normalmente uno dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero Jesús dice, trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Entonces, ante estas situaciones, la propuesta de Jesús es amar, orar, hacer el bien, bendecir en lugar de maldecir. Entonces, aquí viene el problema, porque uno lee el Evangelio y se escucha muy bien. Uno escucha al Padre y están muy bonitas las palabras. Pero humanamente esto no es sencillo, es muy complicado. Cuando uno lo ve desde el punto de vista humano, es incluso ilógico. No tiene sentido esto, porque uno se pone en esa situación y dice, ¿cómo voy a amar, perdonar, orar y bendecir a aquel que me ha afectado? Eso no es fácil. ¿Cuál es el problema aquí? Que nosotros nos quedamos en el aspecto humano. O sea, no miramos el Evangelio o lo que el Señor nos pide en vistas a lo que el Señor puede hacer en nosotros, con su gracia. Si nos quedamos desde el punto de vista humano, esto no va a ser posible, nunca, porque es complicado. Pero si nosotros dejamos que la gracia de Dios habite en nosotros, si nos configuramos con Él, como dice San Pablo a los filipenses, tendremos los mismos sentimientos de Cristo. Y es que si uno ve el Evangelio del día de hoy, lo voy a volver a leer, esa partecita, y se imagina al Señor en este momento, esto que Él nos pide es lo que Él vivió, y fue lo que Él hizo. Y al inicio del Evangelio dice, dijo a sus discípulos, a ustedes los que me escuchan, los que les escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que les calumnian. Ustedes se acuerdan en el momento de la cruz, estaban muriendo. ¿Y qué estaba haciendo? Rezando por los que le habían hecho todo eso. Y uno no comprende desde el aspecto humano. Pero si nosotros leemos esto desde la lógica de que Cristo puede hacer de nosotros esto con su gracia, si nos configuramos con Él, esto cambia. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo nos podemos configurar con Cristo? Pues estando con Él, buscando los sacramentos, buscando la oración, buscando la Eucaristía, buscando la confesión. Una de las cosas que las personas muchas veces comparten, al menos conmigo, siendo sacerdote, es de las cosas más difíciles que una persona puede dar es el perdón. No es tan fácil. Ni a su madre, ni a su padre, si le ha hecho algo tan malo, ni a un hijo, a nadie que sea el más cercano, si le fallaron, cuesta perdonar. Y yo siempre le he dicho, es que ¿cómo podemos perdonar si no tenemos la experiencia del perdón? Nunca me he sentido perdonado. ¿Cómo puedo yo amar si nunca me he sentido amado? En la medida en la que tú te sientas perdonado y amado, perdonarás y amarás. Y no reduzco esto al mero sentir, a un mero sentimiento, sino la experiencia de fe. De decir, yo me siento perdonado por Dios. A pesar de todo lo que yo he hecho, el Señor me ha perdonado. A pesar de las veces que yo le he dejado, el Señor me sigue amando. Porque si nosotros vamos al Salmo, ¿se acuerdan del Salmo? Lo que decía, el Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa. Él te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. O sea, todo está en acercarnos a Él, en buscarle a Él, es decir, dejarnos conquistar verdaderamente nuestra vida y nuestro corazón por Cristo y por su gracia. En esa medida podremos lograr esto.
Si nosotros no logramos interiorizar, no logramos configurarnos con el Señor, no le buscamos en la oración, no buscamos los sacramentos, no nos sentimos perdonados y amados y nos acercamos a la Eucaristía, esto va a ser muy difícil, va a ser complicado, porque desde el punto de vista humano, nosotros mismos, nosotros solos, pues no podremos y vamos a patinar y van a pasar los años y va a pasar el tiempo y no podrás perdonar y no podrás amar. Y vas a tener allí presente a esa persona que te ha afectado. Porque a veces creemos que la solución es, así como me afectó a mí, yo le afecto a él. Y creemos que eso nos da paz y no nos da paz, nos amarga más. Y creemos que eso nos libera y no nos libera, te ata más a esa persona. Si tú actúas de la misma manera, cuando nos comportamos de la misma manera que nos afectan a nosotros malamente, nos atamos a esa persona. Y vamos cargando toda la vida con todo esto. Sin embargo, si nosotros seguimos el ejemplo del Señor, si nos configuramos con Él, nos sentiremos libres. Y habrá una paz en el corazón que nadie más nos puede dar. Más que solo Él nos las podrá dar. Entonces, este domingo, séptimo del tiempo ordinario, que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude, que venga a nosotros, que nos conquiste nuestro corazón, que se haga presente en nuestra vida para poder lograr esto. Porque solitos no podremos. Necesitamos siempre de la ayuda de Dios. Que así sea.